Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Este programazo de hoy, dedicado a gente inteligente como usted. Bueno, sí. Y este cafecito... Hoy sí, lápiz y papel. Hoy vamos a hablar de algo que hace mucho escribí, está en nuestro libro y marcalogía, cómo trasciende el ser humano. Yo no sé si usted sabe que la trascendencia no tiene que ver nada con dinero, y de eso vamos a hablar en Imarcalogía. ¿Y usted? Vamos a hablar sobre el desfile Forever de Martín Polanco, que fue hace apenas antes de ayer. Estuvimos ahí, majestuoso desfile, las imágenes las van a ver. Qué bonita colección Forever de Martín Polanco. Ana Polanco, su viuda, hizo un desfile. Continuando un legado. De quitarse el sombrero. Y nuestro invitado de honor hoy, que le hemos dado mucha parte, que casi no hemos hecho con nadie. Cifras. Casi la mitad del programa. Darian Vargas. Ahí sí que van a tener que anotar. Pico de oro, ese sí es pico de oro. Ya lo saben. Y además se encontró con el piquito de oro. Con el chiquitito, el nuevo piquito. Señores, bienvenidos, bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Cafecito para entrar. Imarcalogía, nuestro libro que usted lo puede conseguir en Librería Cuesta, Librería Santuario y Amazon. En el capítulo precisamente 1 de este libro, este tema es vital, trascendencia y superación del ser humano. Quiero leerle unas respuestas que me dieron algunos de los importantes talentos de la comunicación y la superación cuando le hice esa pregunta de cómo trasciende el ser humano para ellos. Uno de ellos fue Arturo Orante, mi master coach, y me decía, una persona ha trascendido cuando con lo que ha hecho o dicho ha efectuado una contribución, ha generado algún cambio en la sociedad o en su entorno, lo cual le lleva a gozar del respeto y de la admiración a través del tiempo. También le pregunté a Arturo Reimer y me decía, la trascendencia es un efecto, no es una causa en sí mismo, es el resultado de ser consciente. El consciente conoce, conocer es poner el saber al servicio de la experiencia. Por eso trascender es tener un conocimiento profundo. Y un gurú admirado por mí decía al respecto, cuando le agregas algún valor a tu vida, tienes éxito. Cuando agregas algún valor a la vida de otros, has trascendido. John Maxwell. Y esas entonces, frases... Y cuando haces las dos cosas y este valor, aparte de los demás, lo haces para ti mismo, ¿cómo le diría? Es que cuando tú lo haces para ti, solo es éxito, lo dice John Maxwell. Exacto. Ahora, cuando tú mezclas eso de tu trascendencia social y económica, a que otros en tu capa, a que otros asciendan a niveles que a través de tu puente, a través de tu capa, a través de tus relaciones, puedan ellos, y de tu conocimiento, puedan ellos trascender, pues eso ya es trascendencia y superación. Yo siempre he dicho que no importa el grado social o económico que tú tengas, no importa si eres una persona adinerada o es una persona con conocimiento, si tiene un doctorado, si tiene 2 maestrías, si tiene una ingeniería, una licenciatura. Nada de eso sirve si tú no eres una persona emocionalmente sana. Y una persona emocionalmente sana es una persona que se comunica bien con los demás, que no vive peleándose con la gente, que vive siendo afectiva, que las personas quieren estar a su alrededor, que quieren compartir con él o con ella, que quieren escuchar a esa persona. Y Reina, que hemos estado en muchos ambientes, que hemos estado en muchas horas de clase, de conferencia, de contenido, en esos ambientes tú ves, Reina, como muchas personas con mucho contenido, con muchos niveles, no trascienden. Son personas que tienen su respeto por el conocimiento,
Y vamos a tener aquí hoy a Darían Vargas, que es una persona de mucho conocimiento, que ha trascendido. Y ha trascendido porque es una persona que tiende puentes, que transfiere conocimientos para que otros a su vez puedan ascender. Esa es la trascendencia de la cual nosotros nos hacemos eco en Imarcología. Y más allá de la trascendencia, la gente se puede preguntar, ¿cuándo estoy preparado para ascender? ¿Y cómo puedo trascender? Y cuando la persona, es algo que había comentado, que cuando las personas se quedan centrados en su zona de confort, ahí limitan su trascendencia. Y en esa sensación de incomodidad que tienen las personas, que cuando se pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy conforme con lo que tengo? Esa sensación de incomodidad es como una invitación a que tú te prepares para trascender. Por eso hay que trazar su hoja de ruta. Si usted no tiene una hoja de ruta, si usted no sabe qué quiere ser, hacer o tener a 2, 3, 4, 5, 10 años visto, pues entonces usted va a vivir en el día a día, consumiendo las horas y, por supuesto, no se va a preparar para eso que usted quiere ser o tener 2 o 5 años visto. Porque si usted se prepara para 2 o 5 años visto, esa preparación lo va a llevar a ese objetivo. Más, si usted solo declara que a los 5 años usted quisiera ser o tener tal cosa, pero no se prepara para ser o tener tal cosa, le juro, le aseguro que no lo va a obtener. La gente a veces cree que con la oración, orando, va a conseguir los resultados. Ah, Mariano, ¿tú no crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero el Dios que yo creo me enseña de que yo tengo que accionar. Por eso, orar y accionar, se llama oración. No es solamente una frase, no es una palabra. Orar y accionar, por eso se llama oración. Son las dos cosas unidas. Tú pides, pero en consecuencia de esa solicitud que haces, tú actúas. Y bien, vi un video, en algún momento alguien que decía como que Dios no le da a los vagos premios. O sea, usted tiene que salir de la cama, usted tiene que salir de la casa, usted tiene que salir a buscar eso que usted ha declarado que quiere. Usted tiene que prepararse para que entonces cuando llegue eso que usted le llama suerte, la gente cree que la suerte es algo que llega de un golpe y lo obtengo. No, la suerte tiene dos componentes básicos. La preparación y la oportunidad. Si a usted le llega la oportunidad y usted no está preparado, la suerte no se detiene donde usted. La suerte sigue buscando el que está preparado para que se case con esa oportunidad. Por el contrario, si usted lo que tiene es preparación, pero no está donde están las oportunidades, solo se quedará con la preparación y la suerte no le llegará. Es una combinación, prepararse y buscar los escenarios donde hayan oportunidades para usted tener eso que la gente llama suerte. Así es. Una vez se puede ser intencional, porque como tú habías dicho, no solo hay muchas vertientes de trascender, y tú puedes ser una obra, un favor, una enseñanza, un legado que va a quedar después de su muerte. Puede ser inclusive hasta no intencional, porque vemos personas que hacen un boom de repente, más no todos se pueden quedar sentados esperando que te llegue la suerte. Nunca sabemos el momento. Tú te preparas, tomas la determinación, te levantas y estás ahí vigilante para cuando te toque el momento. Pero el momento justo nunca sabremos cuándo llega. Por eso tienes que accionar, por eso tienes que salir de tu zona de confort, por eso tienes que prepararte. Ya lo que yo aprendí en el 1983, en el 1984, 85, 90, yo estudié informática, en esos años era una novedad. Hoy, nada de lo que yo aprendí en esos años sirve para nada. Y si yo no sigo preparándome, no sigo cultivando el intelecto, yendo con lo novedoso, con lo de ahora, con la tecnología, pues me quedo obsoleto, me anquiloso. Y luego entonces pierdo valor en el mercado. Así es la medicina, así es la contabilidad, así es la administración de empresas. Todo necesita que usted se actualice, así es la comunicación. Si usted no se actualiza, usted pierde valor en el mercado. Y créame que el mercado está lleno de personas con mucho valor, que tienen mucho conocimiento. Cualquier muchachito hoy, Reina, tiene 2 y 3 maestrías. Así es, por Cualquiera. eso es que
Por eso es que anda por ahí circulando de datos de las carreras que van a estar vigentes después de tantos años en el futuro. Y entonces no quedemos al azar, porque en el momento que la persona no está actualizada y queda obsoleto, pero ya la información está dada, que usted quiere permanecer a la vanguardia en X carrera, entonces vaya detrás de las cosas, de esas carreras que van vigentes y de cómo usted puede adicionar a lo que ya usted sabe una forma de mantenerse vigentes y actualizados. Recuerde que eso que usted quiere no solo se consigue solicitándole a Dios que se lo dé. Dios quiere ver cuánto tú lo quieres, cuánto tú estás dispuesto a esforzarte para tú obtenerlo. Porque así como tú tienes hijos que te piden cosas y que tú a veces se lo compras y a los 3 días están arrinconadas, Dios no te va a dar cosas para que tú después no la uses, para que tú después la desprecies. Él quiere saber cuánto valoras lo que tú dices que quieres. Entonces, cuando Él ve tu esfuerzo, cuando Él ve tus luchas, cuando Él ve tu empeño, entonces te da tu empujadita. te va a dar tu empujadita, como dice Reina, para que lo consigas. Por eso es que reza el dicho, a Dios rezando y con el mazo dando. Señores, manos a la obra, que el tren pasa y no espera. Continuamos. Bienvenidos a Porte. ¿Me metí en su segmento? Bueno, suele pasar. Oh, Reina, qué maravillosa noche en el Trending Fashion Week 26, desarrollado y celebrado en Bellas Artes este fin de semana pasado. Felicidades a sus organizadores, felicidades a los presentadores. Estuvo mi amigo Alex Macías con una presentación bellísima del evento. Pero mis felicitaciones profundas, profundas y de corazón a propósito del Día Internacional de la Mujer es para ti, Ana Polanco, mujer dominicana, madre. La viuda, señores, de Martín la Polanco. Viuda de Martín Polanco, una mujer en muchos roles que ha continuado un legado haciéndolo continuar por las pasarelas, el legado de Martín Polanco con su última colección que había dejado ya encaminada. Y Forever, Martín Polanco. Forever. Miren, yo soy muy llorón y yo le confieso que cuando salió el primer modelo con este diseño de Martín, mis lágrimas rodaron por mi mejilla. Me contuve porque no quería perderme esos 40 modelos que en esa pasarela presentaron esa colección bellísima de trajes, chacabana, ropa de noche, de damas, entre otros, jackets, muchas cosas lindas. Innovación. Muchas cosas de lindas. verdad que hay que estar pendiente, como habíamos dicho, que necesitamos estar a la vanguardia para poder seguir en esta carrera demandante como estas y otras carreras. En la entrada del segmento, Reina, vimos ese desfile, ese video del desfile de la colección de Martín Polanco y estamos viendo, mediante hablamos, algunas fotos de esos excelentes y espectaculares diseños de Martín Polanco Forever. A mí me gustó, colores vibrantes, colores frescos. Mira, me encanta ese traje. Gente jóvenes, innovadores. Yo siempre te he dicho de las chaquetas a rayas, a mí me encantan. Hubo innovación, hubo colorido, hubo una actualidad, que es lo que ella quiere y logra hacer para mantenerse vigente. Wow, Reina. Te quiero ver con uno así. Mira qué lindo ese negro con dorado. Ay, ¿cuál es el problema? Toca la varita mágica. Señores, un espectacular evento, un espectacular desfile. Ana Polanco, que es la viuda de Martín Polanco, se ha encargado de que su legado continúe. El atelier de Martín Polanco, ahí mismo donde ha estado siempre, en la 27 de febrero, remozado. casi esquina Leopoldo Navarro. Espectacular, con una presencia y una imagen diferente, digna de lo que es un atelier internacional, con una capacidad tanto de diseños y de texturas, ropas, telas, impresionante. De verdad que sí, es bonito y verla con la fiereza que ella se ha aferrado a mantener vivo su esencia, su vida, sus pasos, su legado. A trabajar y a continuar
cuidando la marca Martín Polanco, que es la única que está legalmente para llevar este legado de esta marca Martín Polanco. O sea, la única representante de la marca Martín Polanco es su viuda, por un asunto que todos sabemos, ¿verdad? Primero, por una herencia normal, y segundo, porque esa, Ana, fue la que empezó con Martín Polanco cuando apenas era un mozo albete, un niño casi. Pues ellos casaron siendo 2 niños. Ella había dicho que por un tema de salud tuvo un tiempo que retirarse a Estados Unidos, pero la gente dejó de ver como el motor, que fue ella quien lo impulsó, quien comenzó, quien lo acompañó, porque no estuvo ausente. Belleza, y entonces a partir de ahora, desapareciendo lamentablemente Martín, ella dice, este tiempo no puede desaparecer, tenemos que aferrarnos al hoy y a la actualidad. Martín Polanco Forever, una colección hermosísima de piezas para hombres, para caballeros, para damas, de noche, de día, temas para playa, temas para cócteles, toda una colección que nos llenó de mucho orgullo saber que el legado de mi hermano Martín Polanco nunca morirá, porque en manos de su viuda Ana Polanco, en lugar de desfallecer ese legado, han tenido más que nunca los faroles puestos en esa prestigiosa marca internacional Martín Polanco. Así es. Y saber todos que la chacabana en muchos ámbitos y muchos ambientes protocolares es permitida en pos, ya signo de elegancia y de estirpe y de altura. Entonces por eso se ha renovado, se actualiza y viene tan bella en tantos colores y tanta textura diferente. Vamos a cuidarla porque es parte de nosotros. Vamos a ver este breve video de lo que fue la entrega de Martín Polanco Forever. Continuamos. Disfrútenlo. Polanco, su colección Forever. Dirige esta colección su queridísima esposa y parte del equipo de trabajo. Martín Polanco. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal, marca personal, personal branding. Una marca personal es aquel que ha construido un legado, es aquel que por su haber y por su hacer, muchas personas quisieran parecerse, copiarlo, ser como él, ser como ella. En esta ocasión tenemos un amigo que nos ha prestigiado con estar en nuestro Networking Meeting Point en meses pasados, pero además un amigo que admiro, un amigo cercano, una persona de mucho contenido, de valores y principios. Darian Vargas, bienvenido. Bienvenido, Darian. Muchísimas gracias por invitarme a un programa que desde entrar yo estoy nervioso porque esto es demasiado hermoso. Ustedes lo que venden, lo que hacen, lo que han ayudado a tantas personas, aquí se practica. Amén. Porque hay muchas personas que tienen la afinidad de ayudar a otros, pero no lo practican con sí mismos. Aquí desde entrar tú sientes que Imagen Pública funciona. Y tuvimos la visita exquisita antes de iniciar
del creativo de la televisión. ¿Cómo? El director de Radio Televisión Dominicana y productor general del show del mediodía, Iván Ruiz. Aquí estuvo con el piquito de oro. Ya lo vi dándole usted consejo ahí. Un genio, ese niño me impresiona. ¿Sabe por qué me impresiona? Promesa. Porque yo siempre he creído, yo no sé si ustedes vieron la última estadística, que el mes pasado 69 menores de edad dieron a luz. Wow. Entonces, cuando yo veo eso, ahí yo me pregunto que esa abuela que tuvo Kenneth no le tuvieron esas 69. Ese tronco, la familia, la sociedad, ¿qué es lo que te ayuda a ser grande? Eso siempre yo lo tengo en mi memoria. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tenía 6 años, iba caminando con mi abuela, que ella trabajaba en una casa de familia, y había muchos letreros. Y mi abuela me dijo, ¿cuánto me gustaría entender lo que dicen esos letreros? No sabía leer. Y yo le dije, mamá, pero tiene que ser fácil, alguien nos puede ayudar y enseñarle a usted a entender estas cosas. Y me dijo mi abuela esto, que nunca se me olvida, ay, Darían, no hay muchas personas dispuestas a enseñar a otro a aprender. Así es. Darían, bienvenido, Gracias, compañero. caramba. Aner Victoriano y el señor Domingo Adames, miembro de Enfrentados, están con nosotros hoy también. Salud. Salud. Por ustedes. Salud. ¿Dónde nace Darían Vargas? Yo es bueno ese vino. Es bueno. Yo nací en Sosúa, en un barrio que se llama La Piedra, que pertenece a Puerto Plata. Es un acantilado. Solamente tiene una entrada porque la otra salida es el mar. En ese lugar nací yo, un hogar bien pintoresco. Ahí iba yo hace mucho a un hotel que se llamaba Sosúa by the Sea. Es verdad, el Sosúa by the Sea. Quedaba como en un acantilado. Sí, claro, también. así mismo, en el Batey queda. Así eso mismo. en los años gloriosos De la Sosúa, hotelería en Puerto porque Plata. antes de hablar del turismo todo incluido, Puerto Plata en los años 80 eran exitosos, pero eso se fue a pique. ¿Cómo te crías en Puerto Plata? ¿Cómo son tus influencias? ¿Cómo llega ese joven a hacer bachiller? ¿Y quién es ese o esas o esos ejemplos que Darían dijo, yo no puedo fallar porque tengo que ser como tal cosa? Wow. Yo nací en un hogar con 3 personas que sin ellos yo no creo que llegara a donde he llegado. Uno se llama mi tío, Alice Modesto, mi madre, Dulce María Almonte, y mi abuela, Casilda de la Cruz. Sin Casilda, yo no fuera radical, sin mi madre, no fuera muy trabajador, y sin mi tío, no fuera solidario. Combinación. Una combinación letal, porque, siempre lo he dicho, pero mi abuela nunca me ha dado un besito, a mí nunca. ¿Cómo así? Sí, porque mi abuela, donde se crió, los besos no eran un síntoma de amor. ¿Dónde se crió tu abuelo? Se crió mi abuelo en un lugar que se llama Arroyo El Gato, que queda en Espaillat. En ese lugar, su madre murió muy joven, cuando ella tenía 7 años. Tuvo 14 hermanos y fue criada por sus hermanos y su padre, pero la mayoría eran hombres. Entonces ella, el carácter que tiene, un carácter de una señora bien fuerte. Mi abuela tiene 90 años. ¿Está viva? Sí, está viva. Siempre Dios, me gracias. acuerdo una vez que yo le digo, mamá, pero no me va a felicitar. Mira qué nota yo traigo, pero eso son notas, yo soy el mejor de la clase, mamá. Míralo. Y me dice ella como riéndose, como a mí eso no me importa si tú eres el mejor o el peor de la clase. A mí lo único que me importa es si tú estás aprendiendo algo. Y yo le digo, mamá, pero si me están poniendo esa nota es porque yo estoy aprendiendo algo. Y me dice, en el lugar donde yo trabajo, eso no saben de nada y siempre yo veo que lo felicitan. Reina. En los tiempos, yo recuerdo con mucho cariño eso que tú dices, aparte de la abuela. Yo que trabajé muchos años de horarios extendidos, yo siempre dije que mi mamá mantenía vivo el amor de mis hijos para mí, porque yo era ausente. Entonces, con el cariño con que mis hijos, llegó mamá, era como si yo estuviera todo el día estando ausente todo el día. Entonces las abuelas, siempre te escucho hablar de tus abuelas, las abuelas son un papel fundamental en la mayoría de los casos, donde ahora antes se criaba, antes se educaba, ahora lo que hace es que se cría simplemente. Cuando yo cumplí 15 años, mi mamá me hizo una pequeña fiesta en la casa y a todo el mundo le dieron un turno para que me diera unas palabras.
y le tocó a mi abuela decirme unas palabras y lo único que ella dijo era, espero que nunca caiga preso. No cuente Porque si conmigo. un día tú caes preso, yo espero estar viva para hacer todo lo posible para que nunca salga. Wow. Y ese consejo tú se lo transmites a ese niño. Oh, Somos ese señor. La gente tal vez no entiende el sacrificio humano que Dios me ha permitido hacer por él, porque para yo amar a Conrad primero tuve que perder un hijo, morirse mi primer hijo. ¿Cómo lo pierdes? Mi esposa, el 20 de septiembre del año 2020, Pandemia. en medio de la pandemia, a las 9:05 de la noche hizo un pequeño sangrado. Yo la monto en el ¿Cuántos vehículo. meses de embarazo? Tenía ya casi 37. La monto en el vehículo, para llegar a la clínica más cercana, tenía que pasar un retén bajo el vidrio, le voceo, por favor, quítense, mi esposa está embarazada. Y tuvo un pequeño sangrado, le quitan los policías que estaban, me dejan pasar, llego. Cuando llego a emergencia, la colocan en una silla de ruedas y mientras la llevaban, se desangró. Cuando se desangra, que tú tienes un desprendimiento de placenta severo, el niño se ahoga. Entonces, yo por la filosofía que tenía de siempre ser muy organizado, yo soy psicorrígido con lo que puede pasar en el futuro. Y Dios me dio una galleta de las más grandes que pudo darme, porque se muere. Ahí es que yo me entero de muchas cosas que no entendía, como la primera, yo como nací en un campo, cuando una persona fallecía, se le entregaban a los familiares y se lo llevaban en su vehículo. A ti no te entregan una persona ya, tienes que llevártela en una ambulancia. Yo decía, pero ven acá, pero donde yo vivo esto no es así. Entonces, ahí tengo que pagar por un servicio, me acuerdo el número, fueron 35,000 pesos para que me lo cambiaran, lo entraran en una caja de 32 centímetros, pagar una ambulancia que me lo llevara a Sosúa, y mi mamá vino a buscarlo porque yo le decía a mi madre que por favor lo tenían que enterrar. ¿Porque eso ocurrió dónde? Aquí En Santo Domingo. en Santo Domingo. Entonces mi mamá me había hecho un nicho para mí bien bonito, de 7 pies, bien cómodo, y yo tuve que ver el entierro de mi hijo por una videollamada, porque me quedé luchando por la vida de mi esposa. Cuando yo veo ¿Quiénes lo enterraron? ese agujero oscuro con una caja de 32 centímetros mientras la desplazaban, a mí se me va el mundo, porque yo lo que estoy viendo es que un niño que no pudo vivir siendo enterrado, y a ese, como nadie quería salir, a ese entierro estaban mi tío, mi madre, mi tía, mi padre, mi padrastro, mi hermana y 3 personas más. Lo enterraron. Entonces me quedo luchando con la vida de mi esposa. Me piden 6 pintas de sangre y yo le digo, no importa cuánto cuesta, yo la compro. Me dicen, pero que no hay sangre, tiene que salirle a buscar. Salgo a buscar, no encuentro. Y ya desesperado voy a X, en Twitter en ese momento, y dice, necesito ayuda, ayuda. Y ahí fue que Dios hizo algo grandioso. Llegaron 22 personas desconocidas y cada uno donó una pinta de sangre. Pero lo más grandioso no fueron las 22 pintas de sangre, lo más grandioso... ¿Ese necesito ayuda fue por las redes sociales? Sí, lo más grandioso fue que solamente apartaron 6 para mi esposa y la demás, me dijo el médico, gracias, porque se tuvo que morir tu hijo para que 12 personas vivieran. Wow. Darian Vargas, nuestro invitado. Vamos a un corte comercial y tras la pausa continuamos con el ser humano, con el ingeniero, con el empresario, con el emprendedor, con el comunicador. Volvemos en breve. Bienvenidos a esta segunda parte de Imagen Pública Televisión en nuestro segmento Personal Branding. Hoy nuestro invitado, un ser extremadamente especial y en pocas palabras se define un joven inteligentísimo, pero con ideas disruptivas. Darian Vargas. No, cosa que me ha traído problemas eso, ser radical.
Miren, ¿ustedes saben cuándo yo sentí por primera vez el peso del discurso que yo he llevado? Que yo entendía que tenía que hacer una visita de trabajo a México. Llego al aeropuerto nuevo que tienen en Ciudad de México y el de inmigración se queda mirándome. Y yo, como soy extrovertido, le digo, yo le parezco a alguien que usted conoce. Y me dice el de inmigración, no es que solamente me conoce, usted me cambió la vida. Y yo... Mexicano. ¿Y cómo así que yo le cambié la vida? Sí, él se topó con un video donde yo digo lo siguiente: ¿estás orando desde la cama? ¿Estás pidiéndole un milagro a Dios? Dios del universo, envíame un trabajo. Dios no bendice vagos. Dios mata a los vagos. Y dice él que cuando él se topó con ese video, dijo, no, yo no puedo estar orando. Levántate y anda. Déjame orar caminando. Lázaro le quedó pequeño a él. Y ahí es que tú puedes ver el peso. Los japoneses tienen un concepto que yo lo conseguí, y ahí es que yo digo, si no se me muere mi hijo, yo no entiendo lo que le estoy diciendo ahora. Cuando los japoneses tienen ese concepto que me encanta, que se llama Ikigai. Ikigai. ¿Cuál es tu razón de ser en la vida? Una filosofía de vida. Entonces, cuando tú encuentras tu razón de ser en la vida, yo creo que eso es ventajoso. Yo no sé si a ustedes le han pasado que hay días grises que tú dices, y vale la pena las cosas que yo he hecho. Y lo que yo estoy haciendo tienen algún impacto. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Qué es eso? Es una política pública que trabajamos en el Indotel, que se llama Talento Digital. Ahora en la gestión del doctor Guido Gómez A Mazara. propósito, Guido, te quiero todavía. Oh, ese es bueno el doctor. En el doctor diseñamos una política pública de 30.000 becas. Esas 30.000 becas están distribuidas en carreras STEM. Inteligencia artificial, programación, ciencia de datos, blockchain, big data, ciberseguridad. ¿Qué buscamos con esa política Excelente. pública? Señores, el siglo XXI ha cambiado y el estudiante del siglo XXI, un estudiante totalmente dinámico. Sí. Las clases del siglo XXI, yo se lo he dicho, eso me ha traído muchos problemas, pero la escuela de hoy, del sistema público dominicano, es del siglo XIX. Seguimos con la misma lo mismo. retórica. Es igual, que yo le digo a una persona, y se echaron a reír en una conferencia que yo di a un empresario de inteligencia artificial. Yo le dije, la mayor grandeza del siglo XXI es que hay muchas personas brillantes que no tienen ni imagen ni storytelling. Hay gente genial de aquí, pero no saben comunicar lo que hacen. Y si usted no sabe comunicar su genialidad, usted no va a llegar a ningún lado. Y si usted no proyecta su marca, usted no va a ningún lado. Por eso es que tú dices, ¿cómo una persona tan brillante como usted no impacta a nadie? Mire, usted puede ser de Yale, de Harvard, de MIT. No es CI. Si usted no tiene imagen ni sabe comunicar lo que sabe, usted se va a quedar en el anonimato. Y esas son de las cosas como esa política pública. ¿Cuántos se han graduado de ese programa? Ya el primer programa comenzó cada 3 meses, van 5.000. Que ya 5.000 graduados. Wow. Lo hicimos aquí en el pabellón de la fama. Eso impacta a la juventud. 5.000. ¿Y qué me gusta de eso? Yo siempre busco esas razones de ser en la vida y es que llegan, porque los días que yo estoy más triste porque... Una mente como la tuya y la de Guido junta, eso es mortal. Bueno, yo siempre digo en un programa que ese corto se hizo viral, primer político que me da una oportunidad de yo diseñar política pública. Y yo decía que la única forma de que a mí se me diera una oportunidad así era encontrar a una persona loca como él. Te parece mucho a ti. Para abrazar a otro loco. Y eso es lo interesante de eso. Y ahí te decía, por ejemplo, es que voy a una institución pública, me recibe una persona y yo veo que está muerto de la risa. Y yo dije, ¿de qué tú te ríes? Y me dice él, es que yo me puse a estudiar porque encontré un video tuyo y tengo una alegría por dentro y no sé expresártela. Entonces, ¿qué vale la vida? Yo no sé si ustedes han visto un documental que se llama El precio de la vida. Y cuando tratan de hacer los cálculos para ver el precio de la vida, se dan cuenta que no se puede estimar matemáticamente. De eso hablamos al inicio de este programa. ¿Cuándo trasciende el ser humano? Y ahí es que llega, que esas son de las cosas que la gente dice, que este tipo llora, pero que las cosas me dan duro. Muchas personas miden sus riquezas personales por la cantidad de cero que tenga su cuenta de banco, pero llegó una etapa de mi vida a partir del año 2022
que mi mayor riqueza es cuando me detiene una persona que me dice, yo soy una mejor persona porque aprendí algo de esto. Eso Y yo vale creo más que que cualquier cosa. el que le cambia la vida a una gente y esto, y yo no sé, ustedes saben que mi deseo es el siguiente. Yo le pedí a Dios en medio de mis oraciones que por favor no me diera nunca a conocer la persona que yo he impactado para que el ego no me eleve. Y Dios en su infinita gracia me permite conocer a personas en las calles como una persona que me escribe y me dice, ahora mismo iba a intentar a quitarme la vida. Wow. Y me topé con un video tuyo y no lo voy a hacer. Wow. ¿Qué decía el video? Era muy simple. El video decía lo siguiente: te está ahogando, siente que tú no vales nada, siente que todo te tritura. Ahí hay un puente que te está esperando, ve y mátate. Pero recuérdate de esto que te voy a decir. Si alguien nunca te ha querido, si alguien nunca te ha escuchado, escríbeme por el DM, pero lo primero que yo quiero que tú sepas, que yo te quiero. Amén. Anel. Darian, la verdad que es un gran placer escucharte. Un honor para mí. De verdad, como joven me llena de mucha satisfacción ver que hay personas como tú tratando de cambiar el mundo a través de un mensaje. ¿Qué consejo le darías tú, el Darian de hoy, a ese muchacho allá en Puerto Plata? Mi mamá no le gusta lo que yo estoy viviendo. Mi mamá me diseñó para estudiar duro. Mi mamá no se sintió bien solamente hasta donde quedé. Yo soy telemático de profesión. Tengo una maestría en ciencia de datos. Tengo un MBA especializado en Big Data. Tengo una maestría en alta gerencia. Y tengo un MBA. Mi mamá me diseñó para ir a la iglesia, para trabajar y vivir. Cuando salgo al público, eso afectó mucho a mi mamá porque mi mamá piensa que me van a matar. ¿Por qué mi mamá piensa que me van a matar? Porque mi madre, yo subo una foto de ella llega a Pasaporte en Puerto Plata, la recibe una persona y la mira y le dice, ¿me puede decir usted qué fue lo que usted hizo con su hijo para yo repetirlo con el mío? Y mi mamá se queda como... Se puso chiva. Yo no hice nada especial con él. Yo lo único que le decía a él que había que estudiar, porque mi mamá no pudo estudiar, no tenía recursos económicos. Luego le fue bien a partir del año 1998. Entonces, ¿qué te digo? Tenía muchos miedos, porque mi mamá, cuidándome, con mucho amor lo hacía. Sobreprotección. Lo que trató era de, mira, el mundo que nosotros conocemos es este mundo que tú tienes que seguir. Pero pasó hace un año que mi mamá se le quitó todo eso, porque mi mamá se topó con un joven que le dijo, gracias por educar e invertir dinero en tu hijo en educación, porque tu hijo provocó que yo abandonara las drogas. Y mi mamá me llama bien emocionada, diciéndome, yo sé que es difícil, porque ustedes saben que cuando entran a las redes sociales, a mi mamá nunca le gustó que me dijeran loco, y a mí lo que más me dicen es que yo soy un maldito loco. Y mi mamá le da duro a eso. Las madres son así. Es que el loco es diferente. Y eso, entonces, ese joven, ese niño, cuando yo tenía 15, 16, yo no sé si ustedes saben, la primera vez que yo llegué a la capital en toda mi vida fue en el año 2009. Nunca había visitado la capital. Para mí fue impresionante por primera vez cuando yo veo Acrópolis. Yo no entendía mucho eso de ver las calles gigantescas, tapones, eso no se ve en Sosúa. Ahora sí. Entonces, yo a ese chico le diría lo mismo, que no tenga miedo, vive. Porque yo me he topado con muchas personas mucho más brillantes que yo académicamente, mucha mejor formación que yo, pero lleno de miedo. Cada vez que yo veo una persona que me dice, a mí me gustaría ser como tú, me gustaría hablar como tú, me gustaría expresar como Pero tú, no yo le se digo una prepara. pregunta, lo que tú ¿Qué te tienes en tu detiene? cerebro ahora mismo, ¿a ti te gustaría decirle a la gente lo que No tú acciona. piensas? Y te dice, no, porque yo no sé si le voy a caer bien a esto, yo no vivo la vida para caerle bien a nadie, yo compito conmigo mismo todos los días, me veo en un espejo y me soy feliz yo mismo. Domingo Adame. Darian Vargas, yo que en el día de hoy
tenía unos cuantos compromisos y cositas que hacer, aunque el verdadero compromiso estaba aquí. Pero cuando me hablaron que la entrevista era con usted, me motivé más, incluso llegó una hora antes, porque siempre veo sus videos motivadores y de conocimiento, y a veces hasta de estado de WhatsApp lo pongo. Ah, gracias. Yo me pregunto, dentro de todos esos mensajes motivadores y que educan a todos los ciudadanos que tienen la oportunidad de escucharlo, ¿cuáles instituciones del gobierno que promueven políticas públicas, aparte del Indotel, que ya usted lo mencionó, se han acercado a usted para seguir expandiendo ese gran conocimiento del que usted posee? Hay muchos funcionarios públicos que le tienen miedo a mi presencia. ¿Cómo así? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque yo soy un tipo con ideas propias. Yo tengo una frase muy famosa, yo no sé si ustedes la han visto, con una valla que dice que el mayor cáncer de República Dominicana es el lambonismo, donde el lambonismo tiene más poder que un título académico, o sea que ser lambón te da más meritocracia, o sea, que tener una maestría. Usted no cabe en ningún partido. No, así. Entonces ese tipo de cosas... Porque los partidos que se tumba polvo, lambón, chupa media. Así mismo, entonces ese tipo de profesión, yo siempre lo digo relajando, que yo estoy loco que Infotep dio un curso de lambonismo para yo ir a tomarlo, porque yo creo que es necesario. Solo que sea lo que te falta. Entonces, aparte de Indotel, bueno, desde el inicio de su gestión, que he caminado todo el país hablando sobre derechos y deberes con el doctor Pablo Ulloa, solamente desde ese punto de vista. Ese es el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, con Pablo Ulloa. Entonces, a propósito, saludo a Pablo Ulloa. Es su amigo también. Hemos tratado de invitarlo, pero parece que ha estado muy ocupado. Pero yo me voy a encargar. No, ahí está un tal, ¿cómo se llama? Cristian Jiménez, que me dijo. ¿Verdad? Ah, mi hermano. Pero su hermano. No, viene. El próximo invitado va a ser Pablo Ulloa. Entonces, para que usted sepa, solamente ahí, te voy a decir una cosa, y una de las cosas que me trajo más problemas. Cuando yo me hago bien conocido, cuando yo comienzo a hablar sobre mi teoría educativa, que yo digo que hay carreras que tenemos que detenerla por un tiempo. Yo no sé si ustedes saben que tenemos 38,000 dominicanos estudiando Derecho actualmente. Y luego le sigue una carrera que se llama Psicología, que hay 35,000 ahí. ¿Cómo? Y luego le sigue una carrera bien bonita, se llama Administración de Empresas, que hay 33,000. Aquí no hay tanta empresa. E informática, porque llegó un momento que informática era una de ellas. Una de ellas. Entonces, ¿qué pasó con las carreras STEM? El cuco, que yo siempre he dicho que un profesor no puede. Los profesores más ogros en las escuelas son los de ciencia, matemáticas, física, biología y química. Ellos se sienten los papás del mundo. Dan pela, y eso se transmite y el estudiante tiene miedo luego ir a la carrera a esto. ¿Ustedes saben cuántas personas están estudiando matemática en el país completo? 498 solamente. Wow. Entonces, el motor de la prosperidad es la ciencia. Sin ciencia no hay prosperidad, señores. Y hay dos productos que cada vez que yo lo pienso, yo me enojo, y esto. Ustedes saben que la película de Jurassic Park salió en el año 1993. Usted sabe lo que hizo mi país, el mío. Mi país le regaló un ámbar que no tiene valor original. Ustedes ven el ámbar que sale en Jurassic Park, que tiene un mosquito fosilizado. Sí. Nosotros se lo regalamos. ¿Usted sabe qué nos dieron la producción de Jurassic Park a nosotros? Que podemos usar el logo en el Museo de Puerto Plata. Solamente eso. Y ahí, claro, y ahí es que llega el segundo hito de esto, y ahí es que yo me enojo y la gente dice, no, estos muchachos, contrólenlo. Ustedes saben que nosotros tenemos una piedra que es única en el mundo, ¿verdad? Se llama Larimar. Sí. El 70% de la piedra de Larimar termina en un país que se llama China. ¿Ustedes saben quiénes son los mejores del mundo haciendo joyería de Larimar? Los chinos. Wow. Contradictorio. Y ahí es que yo digo que el modelo educativo tiene que ser basado en lo local. No puede ser estandarizada la educación. No tiene sentido. Por ejemplo, Puerto Plata vive del turismo, ¿cierto? Entonces las escuelas tienen que responder al servicio. Darian, tú eres un especialista en Big Data. Lo que está viviendo el mundo hoy con lo que está sucediendo en Medio Oriente, Irán, Israel, Estados Unidos, a una mediano y largo plazo, ¿cómo tú vislumbras la situación? Miren, los países como nosotros, yo le decía a mi suegro, que es suizo, que vivir en países como los nuestros, pobres, porque el que nos tira una bomba por acá está perdiendo su tiempo, creo yo, aunque no hacen favor si caen en ciertos sitios. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú dices esto, que es lo que más me encanta a mí del siglo XXI.
El petróleo, 117 dólares. El G7 dice que va a utilizar sus reservas. Con un presupuesto de 60 dólares. Así es. El presupuesto de República Dominicana. Del 2026. El G7 dice, vamos a usar nuestra reserva. Ellos dicen eso, le tumban 17 dólares de una vez automático, llega a 100 dólares. Y ahora viene la gran pregunta que yo siempre me hago. En los tiempos de caos, en los tiempos de incertidumbre, los países como nosotros son los que tienen que vender más servicios. Y la innovación. Y yo siempre me pregunto, y esto que siempre me llega a la mente, si República Dominicana, en medio de un mundo que está totalmente en una locura, porque muchos dominicanos no entienden que el 20% del petróleo del mundo pasa por el estrecho de Hormuz, ¿verdad que sí? Y quitar ese 20%, ya los asiáticos están temblando, la bolsa de valores está temblando. Entonces, como nosotros vivimos del turismo, si esa gente no consigue dólares o euros, no vienen hacia acá. Y ahí es que llega, porque yo lo quiero poner desde el punto de vista mío, ¿cuándo nosotros, Mariano, vamos a dejar de ser ensambladores y vamos a convertirnos en makers? Y ahí es que llega esto que me impresionó. Mientras Israel y Estados Unidos, dos potencias militares poderosísimas, le están pidiendo ayuda a Ucrania porque ellos no saben tumbar drones a bajo costo. Pero ¿qué fue lo que llevó a Ucrania a que sean buenos tumbando drones? La adversidad. Y convirtieron esa adversidad en una bendición. Entonces, en estos tiempos de crisis, nosotros como modelo económico, nosotros tenemos que ir cambiando el modelo económico. Yo le decía a un amigo que el modelo económico dominicano ya está llegando a su último... Señores, nosotros crecimos el año pasado, fue 2.1, 2.3, creo yo. Este año yo no sé si nosotros vamos a llegar a un 4% del PIB, pero eso indica que nosotros necesitamos un nuevo modelo, pero para ese nuevo modelo necesitamos talento humano. Una nueva formación. Claro, y ese talento humano que pueda sobrevivir en una era como esta. Y ahí es que nosotros tenemos que llegar, porque nosotros dependemos de Estados Unidos. Si Estados Unidos entra a una guerra y necesita un servicio, nosotros se lo podemos brindar y se puede sobrevivir. Pero en los tiempos de guerra se necesitan servicios especializados, no es turista. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo veo a corto y a largo plazo? Que República Dominicana necesita adaptarse a la era del siglo XXI para poder ser distinto. Escuchen este dato por si no lo sabían. Mientras nosotros recibamos un impacto muy alto en turismo y además en lo que es el dinero que envía nuestra diáspora, que es lo que más impacta a nuestro pueblo, y estamos fritos. Miren, ahí hay dos variables. El turismo no deja 19% del PIB y la remesa 10% del PIB. Son 29% del PIB 30%. Que no dependen de la genialidad del dominicano. Yo siempre he dicho que la mejor política pública es hacer que un dominicano se desencante y se vaya para que nos mande dólares. Eso es lo que hay que hacer. Al parecer, ¿no? Al parecer. Pero escuchen esto para que ustedes vean que nosotros no somos tan malos. Año 1956, República Dominicana entrenaba, ¿usted sabía quiénes? A Corea del Sur, cómo sembrar en agricultura. Había un programa de agricultura para eso. Nosotros enseñando a los coreanos del sur. La economía dominicana en el 56 era 8 veces más grande que Corea del Sur. Hoy Corea del Sur está en el top 20 de la economía del mundo. Hicieron una sola cosa, cambiaron el modelo educativo. Como Vietnam, una sociedad devastada, arrasada, se pudo posicionar en una de las economías más importantes. Eso no ha pasado aquí. Lo que pasó en Vietnam aquí nunca ha pasado. Japón, Taiwán. Japón, 2 bombas nucleares. Yo vi un video, un documental sobre Japón y yo me pregunté qué más ellos tienen que hacer. Pues yo no sé qué es lo que tienen que hacer. No sé si ustedes saben, ayer pasó algo. Una ministra tenía una reunión a las 5 de la tarde y en su trayecto hubo un accidente y ella llegó 5 minutos tarde. Hizo una rueda de prensa para pedirle perdón al país. Igualito que aquí. Sí. Darian, el tiempo en televisión se agota. Nosotros creo que no hemos pasado, ¿verdad? Yo no vi la seña. Pero vamos a tener que suprimir un segmento. Finalmente, Darian, tu consejo para el gobierno. A los funcionarios de este gobierno. Número 1, dejen pensar en ustedes. Comiencen a escuchar al pueblo y a hacer las obras que el pueblo le pide.
Señores, Darian Vargas, disruptivo, inteligente y además un creyente. Amén. Hermano, gracias. Un placer. Salud. 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 Y tengo antes de irte que entregarte como obsequio nuestro libro Imarcología. Para que lo leas, Lo voy a leer. para que si te gusta Y de lo una vez te voy a recomiendes decir, claro, lo voy a y recomendar. para que lo nos dé lea. tu retroalimentación. Así que muchas gracias Muchas gracias, a Marco. usted por estar con nosotros y a ustedes por estar en una entrega más de Imagen Pública Televisión. Nos vemos pronto. Hay muchos canales por donde vernos. Muchos canales en el cual usted se puede enterar, como dijimos al inicio del programa. Continuamos. Digo, nos vemos. Hasta la próxima.